Okay. Empecemos con la descripción de las actividades. Tenemos la unidad 3, la semana 3 del 28 de septiembre al 4 de octubre. Tenemos nuestros recursos que son la guía, documentos PDF del modelo educativo, videos sobre aprendiendo en prepa en línea, recursos o contenidos de cómo aprenderé, infografías del estudiante de prepa en línea, estructura del mapa curricular, procesos de trayectoria escolar, los servicios que ofrece la prepa en línea en mi comunidad, criterios de evaluación, podcast sobre las competencias, quién y cómo me calificará, videos sobre herramientas de seguimiento de mi aprendizaje, disponibilidad para terminar tu bachillerato, el entorno personal, estrategias de aprendizaje, tips para el estudiante, qué te funciona y qué no, foros de apoyo, nuestra primera actividad, el foro aprendiendo, nuestras actividades integradoras, mi pasado y presente educativos, actividad integradora 6, mi educación en prepa en línea, CEP, actividad formativa 5, mis evaluaciones, cuestionario, actividad 6, formativa, el modelo educativo de prepa en línea, CEP, el recurso de actividad socioemocional, el cuestionario socioemocional, opiniones, un cuestionario sobre opina sobre tu asesor virtual o facilitador, opina sobre tu tutor. Tenemos dos cuestionarios. Las actividades que vamos a realizar en esta semana son el foro aprendiendo, actividad integradora 5, mi pasado y presente educativos, actividad integradora 6, mi educación de prepa en línea CEP, nuestros cuestionarios de la actividad formativa 5, mis evaluaciones, actividad formativa 6, el modelo educativo de prepa en línea, actividad socioemocional, nuestro recurso cuestionario socioemocional, y opina sobre tu asesor virtual facilitador y opina sobre tu tutor, así como los contenidos extensos de la unidad 3 y la unidad 4, que es los materiales que nos van a servir para realizar nuestras actividades. Para realizar la actividad que compete a la actividad integradora 5, mi pasado y presente educativo. Antes, voy a hacer una pausa. Antes de iniciar con la descripción de nuestras actividades, quiero agradecerles a todos por haber asistido a la sesión y recordarles que únicamente son aspirantes. Para que ustedes ingresen formalmente a la prepa en línea, es necesario acreditar o aprobar este curso propedéutico. En caso de no aprobar el curso propedéutico, deberán esperar la siguiente convocatoria para inscribirse nuevamente y poder cursar nuevamente el curso propedéutico. Por eso es muy importante que ustedes realicen sus actividades en tiempo y forma, contesten lo que son sus cuestionarios y asimismo les recuerdo que si tienen actividades pendientes de la semana 1 y 2 y los espacios no les permiten subir las actividades integradoras, por favor envíenme un mensaje para poder habilitar nuevamente sus espacios. Recuerden que la apertura únicamente son para aquellas actividades que tienen menos de 60 puntos o en su defecto no hicieron la entrega de las actividades, a las cuales no tengo acceso para habilitar, son para los cuestionarios. Con respecto al foro aprendiendo, es importante que ustedes consulten y naveguen dentro de la plataforma, realicen las participaciones pertinentes que se soliciten, porque en ocasiones les otorgan puntos valiosos para poder acreditar o hacer la diferencia entre acreditar el curso propedéutico y no acreditarlo. Empecemos con la descripción de la actividad integradora 5, mi pasado y presente educativos. Después de haber realizado una visita rápida por cada uno de ellos, nos vamos para el descargue de nuestra actividad. Nos indica la primera actividad. Mi pasado y presentes educativos. Recuerden que si tienen alguna duda, por favor activen el micrófono para hacer pausa y responder la duda.
Menciona mi pasado y presente educativos. Como estudiante es importante que conozcas cómo construirás tu aprendizaje en una modalidad en línea, pues eso te permitirá identificar tus fortalezas y las áreas de oportunidad en las que debes trabajar para que te sea posible alcanzar tus metas educativas. Para esto compararás la manera en que aprenderás en prepa en línea SEP con lo que viviste en tus estudios de primaria y secundaria. ¿Cuál es su propósito? Identificar las diferencias entre las experiencias de aprendizaje que obtuviste en la educación primaria y secundaria, con las que prepa en línea te ofrece. A partir de la comparación de estas podrás reconocer los retos a los que te enfrentarás. Para realizar esa actividad debes conocer la función de las figuras de apoyo de prepa en línea SEP, las características de un estudiante en línea, la forma de evaluación de prepa en línea SEP, la estructura curricular de prepa en línea SEP, la forma de estudio en prepa en línea SEP, el uso de procesador de texto. ¿Qué entregaré? Un documento elaborado en procesador de textos con 2 tablas. En la primera te escribirás cómo aprendiste en la primaria y la secundaria, y en la segunda compartirás cómo aprendes en prepa en línea SEP, así como una reflexión final. ¿Cómo lo realizaré? Lee con atención todas las instrucciones, haz clic en el enlace en mi pasado y presente educativo. Es necesario darle clic para descargar los documentos. El documento. Número 3. Reserva lo que se te indica en el documento. Para ello necesitarás abrirlo y editarlo en un procesador de texto como Word o documentos de Google. Una vez que realices lo que se te indica en el documento, guárdalo en tu computadora de la siguiente manera. Tus apellidos, nombre, módulo 0, semana 3, actividad integradora 5. Ejemplo, Hernández González, Nayeli, módulo 0, semana 3, actividad integradora 5. Carga tu archivo a la plataforma. Si tienes dudas de cómo hacerlo, revisa el siguiente video. Empecemos con el primero. Nos indica nuestro video, tenemos la página y nos abre la página de YouTube para que nosotros podamos descargar nuestro video o poderlo consultarlo. Menciona cómo se evaluará. La evaluación de tu actividad se realizará con base a la siguiente rúbrica, que incluye los elementos que tu facilitador tendrá en cuenta. ¿Cómo lo voy a saber cuáles son? Le doy clic a descarga. Ok, esperemos que cargue la página. Ok, ya lo tenemos. Y esperemos que cargue nuestro documento. Y nos indica lo siguiente, esta es nuestra rúbrica. Esta rúbrica es la que se utiliza para evaluar lo que son sus actividades mismas que aparecen al finalizar nuestras actividades, cognitivo, etc. En nuestra rúbrica de evaluación tenemos 40 puntos para el cognitivo, que son los conocimientos, nivel actitudinal, la forma como se entrega, la nomenclatura, los tiempos, etcétera. Tenemos 20 puntos nivel experto. En la rúbrica del aspecto comunicativo se refiere a la redacción, al contenido del texto, el uso de mayúsculas y minúsculas, los puntos y comas, etcétera. En pensamiento crítico, identifica, analiza y reflexiona sobre las diferencias entre educación primaria y secundaria, comprende de forma objetiva los principales retos a los que se enfrentará el estudiante, es el contenido final de toda la actividad. Por cada uno de los aspectos de la rúbrica tiene un nivel: el experto, el capacitado, el aceptable, aprendiz, requiere apoyo, el no evaluable. En el caso de que no se entrega la actividad, se detecta plagio, que se haya tomado la información de otras generaciones, o en dado caso que entregues la actividad y no cumpla con el 50% para ser evaluado, lo que nos hace un total que por cada nivel nos otorgan 100 puntos, 90 puntos, 80 puntos, 70 puntos, 60 puntos, en una escala normal. ¿Cuál es la diferencia cuando alcanzan menos puntos? Que en algunos viene un intervalo o un intercambio, una combinación de 36 con un 18 suma un 54, tal vez con un 20 suma 74 y con otros 20 suma otros 20 puntos y nos da un total de los 24 puntos. Esos son los rangos generales o el tope. Habiendo analizado nuestra rúbrica y habiendo descargado nuestro documento de Word de nuestra actividad integradora 5,
procedemos a realizar la asignatura, perdón, a realizar las actividades. Aquí no tenemos participantes. Ok, recuerden que estoy trabajando con documentos de Google, por lo tanto mis cambios se realizan de forma automática. En el caso de ustedes deberán guardarlo y posteriormente subirlo. Empezamos con el primero. Dice, mi pasado y presente educativos. En la presente actividad recordarás cómo era tu educación durante la primaria y la secundaria. Después la compararás con la manera en que será en prepa en línea. Para ello, sigue los puntos que se describen a continuación, lee los ejemplos y sigue las preguntas guías. Ok, esperemos. Sigue las preguntas guías para completar tu propia tabla. Tenemos un ejemplo del documento. En la siguiente tabla se presenta un ejemplo del llenado de la información que se requiere sobre tu educación primaria y secundaria. Revise y lee con atención para llenar tu tabla en el siguiente apartado. ¿Cómo fue mi educación en? Preguntas guías, participación del profesor, ¿cómo te enseñaba? Tenemos la respuesta, el cómo te enseñaba en primaria y secundaria. Nos enseñaban en un aula y había una profesora asignada a cada grupo que impartía todas las materias. ¿Qué materiales o recursos utilizaba para enseñar? Apoyado de libros y actividades. ¿Cómo se dirigía a los estudiantes? Después de enseñarnos algún tema, nos preguntaba si había dudas y levantábamos la mano para tener un turno. Eso es para primaria. Para secundaria, participación del profesor. ¿Cómo te enseñaba? Estudié hace 15 años en telesecundaria. Tuve un profesor por año que nos proyectaba vía satélites programas especiales que duraban 20 minutos. Después nos explicaba con un libro. ¿Qué materiales o recursos utilizaba para enseñar? El profesor nos pedía hacer resúmenes, cuestionarios o resolver más de 15 ejercicios por tema en el cuaderno. ¿Cómo se dirigía a los estudiantes? Utilizaba el pizarrón y la televisión para que viéramos los programas. Hemos desglosado las preguntas guías del ejemplo participación del profesor primaria y secundaria. Pasamos a la siguiente pregunta. Preguntaba si teníamos dudas, algunos compañeros levantaban la mano para decir las suyas. Maestra, mi novia puso Facebook. Le escucho. Perdón, ¿quién habló? ¿Y cuál es la duda que tienen? ¿Ninguna? Ok, si no tienen dudas, por favor lo escriben en el chat. Ok, continuamos entonces. Participación del estudiante. Tenemos las preguntas. ¿Qué actividades realizabas en las clases? ¿Cómo interactuabas con tus compañeros en el salón de clases? ¿Las actividades en clase las realizabas con compañeros o individualmente? Primaria y secundaria. Recuerden que estamos trabajando y analizando el ejemplo. Únicamente vamos a trabajar con dos. Cómo fue mi educación y posteriormente la explicación de su actividad. ¿Qué actividades realizaban en las clases? Solíamos copiar en nuestro cuaderno lo que el maestro escribía en el pizarrón. La mayoría de las actividades en clase o de tareas las realizábamos de manera individual. ¿Cómo interactuabas con tus compañeros en el salón de clases? Y las actividades en clase las realizabas con compañeros individualmente. Retomamos nuevamente, la mayoría de las actividades en clase o de tarea las realizábamos de manera individual, aunque para exposiciones o maquetas trabajábamos en equipo después de la escuela. En la secundaria, ¿qué actividades realizabas en las clases? Las actividades que realizaba en las clases eran redactar cuestionarios y resúmenes, pasar todos los apuntes en hojas en blancas y copiar en los cuadernos todos los ejercicios. Las actividades siempre se realizaban de manera individual.
Los profesores no permitían que platicáramos durante las clases, aunque fuera sobre el tema que se revisaba. Si ustedes observan aquí en nuestro ejemplo, en secundaria se omiten estos dos puntos. ¿Por qué se omiten estos dos puntos? Porque recuerden que es en base a lo que nosotros recordamos de nuestra enseñanza en la primaria o en la secundaria. En caso de que ustedes no se acuerden que haya pasado mucho tiempo en que dejaron de estudiar y están retomando los ejercicios, retomando sus estudios, pueden considerar, si tienen la educación de sus hijos, pueden considerar a algún familiar, etcétera. Solo en el caso de que ustedes no se acuerden de cómo les enseñaron en la primaria y en la secundaria. Después del análisis de estas dos preguntas del ejemplo, pasamos a lo que nos está solicitando el documento. Menciona, de acuerdo con el ejemplo, responde las preguntas en cada columna sobre cómo fue tu educación primaria y secundaria. Por ejemplo, en mi caso, ¿cómo te enseñaba participación de tu profesor? ¿Cómo te enseñaban? ¿Era solo un profesor? Ok, recuerden que si está en color rojo es porque tenemos un error ortográfico gramatical. Le damos clic derecho, corregimos. Era un profesor que impartía la clase. ¿Termino? ¿Qué materiales o recursos utilizaba? Ok, en mi caso utilizaba libros, y pizarra. ¿Cómo se dirigía a los estudiantes? Se dirigía en forma respetuosa. En forma respetuosa. Ok. Es desarrollado cada una de las preguntas por párrafos o por líneas para evitar confusión, si ese fuese el caso de título personal. En la secundaria, ¿cómo me enseñaba el profesor? Okay. Okay. En la secundaria, ¿cómo me enseñaba el profesor? Era un maestro por cada asignatura. ¿Qué materiales o recursos utilizaba para enseñar? Utilizaba libros, pizarra. Okay. ¿Cómo se dirigía a los estudiantes? Se dirigía de forma respetuosa. Con eso ya tengo yo la parte de participación del profesor. Voy a la siguiente pregunta. Participación del estudiante. ¿Qué actividades realizabas en las clases? ¿Cómo interactuabas con tus compañeros en el salón de clase? ¿Las actividades en clase las realizabas con compañeros o individualmente? ¿Qué actividades realizaba en la primaria? Teníamos ejercicios. Ok, ¿cómo interactuabas con tus compañeros en el salón de clases? Ok, las actividades, para darle continuidad, las actividades se realizaban en equipo e individual. ¿Cómo interactuabas con tus compañeros en el salón de clases? Ok, ¿cómo interactuaba con mis compañeros en el salón de clases? A través de, en mi caso eran de exposiciones. Éramos un grupo cerrado de 5 personas. En la secundaria teníamos investigaciones
investigaciones, exposiciones, ejercicios. Realizábamos experimentos. ¿Cómo interactuabas? Las actividades en clase las realizabas con compañeros individualmente. Las actividades se realizaban en equipo, dinas e individuales. El otro es cómo interactuabas con tus compañeros en el salón de clases. Ok, a través de juegos, de pláticas, etcétera. ¿Por qué de esta forma las fui desarrollando? Porque considero que por orden de coherencia, por lógica, debe estar junto, debe ir de la mano qué actividades realizabas en las clases y las actividades en clase las realizabas con compañeros individualmente. Mi propuesta es que este punto y este punto se trabaje de forma seguida a través de párrafos y dejamos este punto como si fuese el número 3, pero recuerden que esta es la forma como ustedes lo deseen trabajar. Posteriormente, como únicamente analizamos los dos ejemplos, las dos primeras preguntas anteriores del ejemplo, únicamente vamos a trabajar con esas dos preguntas. A esta parte de salón de clases, formas de evaluación, recuerden que es la descripción de cómo era su salón de clases. Tal vez su salón de clases sea en el nivel primaria un salón con 30 sillas, con 2 ventanas, con un pizarrón, etcétera. Es dependiendo de sus escuelas, tanto para la primaria como la secundaria, sus salones. Formas de evaluar. ¿Quién te evaluaba y cómo te evaluaba? Considero que esa parte en el caso mío a título personal, me evaluaba, teníamos una evaluación, la maestra nos hacía evaluaciones bimestrales, además una evaluación general que llegaba a hacer para hacernos la evaluación final, donde sentaban tu calificación en una boleta de calificaciones en un papel. Lo mismo sucedía para la primaria y secundaria. Formas de estudio. Tenemos otra parte que tenemos que desarrollar, formas de estudio. ¿Qué espacio utilizabas en la escuela o la casa para estudiar? ¿Cuánto tiempo te dedicabas a estudiar? ¿Qué actividades realizabas para estudiar? ¿Qué herramientas de estudio utilizabas? Tus espacios te refiere tal vez que teníamos asignado un cuarto para nuestra primaria o tal vez un cuarto para nuestra secundaria. Teníamos en la cocina, en la sala, en el patio de la casa. Son esos lugares a los que se refieren los espacios donde nosotros estudiábamos o realizábamos nuestras tareas. El cuánto tiempo te dedicabas a estudiar se refiere a la parte de las actividades que realizamos fuera de la escuela. Es decir, en una escuela vamos aproximadamente 5 horas al día. Fuera de ese horario de esas 5 horas en nuestra casa, tal vez nosotros decidíamos estudiar 3 horas para estudiar de memoria para nuestros exámenes, realizar nuestras actividades. Eso es lo que se refiere cuánto tiempo dedicabas a estudiar. ¿Qué actividades realizabas para estudiar? Es la forma como nosotros estudiábamos. Tal vez estudiábamos de memoria, tal vez realizábamos un cuestionario, sabíamos que teníamos un examen, realizábamos un cuestionario para que nosotros contestáramos y realizáramos nuestro examen. ¿Qué herramientas de estudio utilizabas? Tal vez sea nuestro libro, nuestra libreta, apuntes, mapas conceptuales, mapas mentales, cuadros sinópticos, etcétera. Esa es la parte a lo que se refiere los espacios o formas de estudio. ¿Qué servicios institucionales? Por servicios institucionales estamos hablando prácticamente de una infraestructura de la escuela. Recuerden que ha cambiado la infraestructura de las escuelas cuando nosotros estudiamos a lo que nosotros conocemos actualmente. Por ejemplo, ¿con qué otras áreas contaba tu escuela? Servicio médico, control escolar, orientación, trabajo social, servicios estudiantiles o alguna otra. En mi caso estaba la dirección,
estaba la sala de baile, servicios institucionales. En la dirección se encontraba la secretaria que se encargaba del control escolar. Entonces, esa parte es la que a nosotros nos corresponde registrar nuestra infraestructura de la escuela. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos, con ese ejercicio de recopilación de información de nuestras experiencias? Yo, Miss, ¿podría Sí. repetir, por favor, en qué consistía lo de cuánto tiempo dedicabas para estudiar? Ok, María, ¿te refieres al tiempo? A esta parte. Sí, ¿Cuánto tiempo dedicabas a ¿en estudiar? qué consiste esa pregunta? Ok, ¿en cuánto tiempo te dedicabas a estudiar? Consiste en las horas que le asignas fuera de tu horario de la escuela. Es decir, por ejemplo, entras a las 7 de la mañana y sales al mediodía. Aproximadamente te toma 1 hora en llegar a tu casa, de la escuela, del trayecto de la escuela a tu casa. Después de ese trayecto de la escuela a tu casa, aproximadamente 1 hora te toma en cambiarte de ropa, en almorzar, etcétera. Ya tenemos 2 horas del trayecto fuera de la escuela. Si decides empezar a realizar tus actividades de 3 de la tarde y terminas comúnmente a las 8 de la noche, significa que entre 3 de la tarde y a 8 de la noche tienes 5 horas de estudio. A eso se refiere la parte de la mención de cuánto tiempo dedicabas a estudiar. Vale, Recuerden que, muchísimas gracias, ¿sí? Miss. De nada. Recuerden que no es lo mismo una primaria o una secundaria. En nuestra primaria, papá o mamá nos establecía nuestro horario de clase. Bueno, supongo que todavía seguimos estableciendo horarios para realizar las actividades para la primaria. En el caso de la secundaria, nos empiezan a dar un poco más de libertad y a nosotros nos corresponde determinar cuántas horas nosotros decidimos asignarle a nuestras tareas. Por ejemplo, tal vez para secundaria, el español les dedigues 1 hora, para matemáticas, que es muy difícil, les dedigues 2 horas, estamos hablando de 3 horas, tal vez para química 2 horas, estamos hablando de 5 horas para secundaria. Entonces, es un estimado, esto depende en función de lo que nosotros asignemos a cuánto tiempo dedicabas a estudiar. El trayecto fuera de la escuela no se incluye lo que está dentro de la escuela. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿No? Ok, revisamos ya. Ok, continuamos entonces. Pasamos a la siguiente parte. Habiendo terminado con este análisis, pasamos a, con base en la información que has revisado acerca del modelo educativo de prepa en línea, registra en el espacio de bachillerato lo que se solicita en cada fila. Número 1, o punto número, participación del facilitador. Recuerden que en primaria y secundaria somos maestros. En una educación física en la que nosotros lo vemos, llevamos a nuestros niños o lo que vimos en una escuela, mientras estemos en una escuela presencial, siempre va a ser un profesor. A diferencia de una educación a distancia o a modo virtual, que es este modelo de prepa en línea, se le llama facilitador o asesor virtual, etcétera. Menciona primero cómo te apoyará en tu aprendizaje, qué materiales o recursos utilizará y cómo se comunicará contigo. Para esta parte de participación del facilitador, vamos a nuestros recursos o a nuestra página principal. Ok, esperemos que cargue. Tenemos estos nuestros recursos que previamente ya habíamos analizado. Tenemos el modelo educativo, aprendiendo en línea, el estudiante, estructura del mapa curricular, proceso de trayectoria. Me está hablando de mi facilitador. ¿Qué servicios me ofrecerá? Criterios de evaluación. ¿Quién y cómo me calificará? Consultamos este recurso. Recuerden
que todos nuestros recursos van ligados de la mano, es decir, van de la mano. En la semana 2 nosotros teníamos el papel del facilitador. Por lo tanto, ok, abrimos este. Al estar unidos o ir de la mano esta parte, nos compete estar revisando o retomando recursos que a nosotros ya habíamos visto o consultado. Menciona la primera pregunta. Participación del facilitador. ¿Cómo te apoyará en tu aprendizaje? Consulto mi recurso de un facilitador de la semana 2. Tengo esa información, tengo asesoría académica proporcionada durante las 4 semanas de instrucción que dura cada módulo, orientada al desarrollo de las competencias disciplinares genéricas y profesionales, enfocada al logro. Tengo la parte de la gestión, tengo esa información de mi facilitador. Mi otro recurso, ¿quién y cómo me evaluará? Tengo el recurso de, ¿quién y cómo me calificará? Actividades integradoras, tengo información de actividades del curso, su estructura, el facilitador, tengo la descripción de la actividad, tengo un foro de integración, tengo la parte de la plataforma, tengo otro recurso para que yo pueda saber cómo me están calificando. Retomo mi pregunta. Menciona la pregunta, ¿cómo te apoyará en tu aprendizaje? En ese documento tengo una parte que yo puedo utilizar. Recuerden que la redacción podemos nosotros copiar textualmente o nosotros podemos modificarlo. Me va a proporcionar asesoría académica. Menciona el primer punto. No, esa es la 6. La 5. ¿Cómo te apoyará en tu aprendizaje? Por ejemplo, me va a dar asesoría académica. ¿Qué materiales o recursos utilizará? Consulto esta parte del facilitador, tengo asesoría académica, tengo gestión del aprendizaje. Yo localizo acá. Ok, tal vez tenemos este punto. Videoconferencias. ¿Qué materiales o recursos utilizará? Una videoconferencia. Tal vez me proporcione recursos, perdón, ese mismo. Videoconferencia. Recursos adicionales. ¿Cómo lo puedo yo también saber si me están proporcionando recursos adicionales? En esta parte de la sección de avisos ya publicó la maestra los recursos adicionales. ¿Cuáles son esos recursos adicionales? Tal vez me esté proporcionando orientación por redacción, ortografía y gramática. Tal vez me esté proporcionando información sobre mis registros de formatos APA. Tal vez me haya proporcionado en mi correo electrónico un manual de acceso. Ok, esperemos, continuamos mientras carga nuestra página. ¿Cómo se comunicará contigo? Me indica esta parte de cómo se comunicará. Reviso nuevamente en resumen. Retroalimenta, resuelve las dudas. Ok, veo que aquí yo no puedo encontrar. Reviso quién y cómo me calificará. Ok, no tengo acá. Ok, retomando los recursos. Publicó información sobre ortografía y gramática, registros de fuentes. Tengo ligas que me proporcionó para que yo pueda hacerlo. Entonces, sí me realizó lo que son las actividades. Ok, esperamos no falle con la plataforma. Aquí retomando la parte de los recursos.
Okay. No encontré información que yo considere importante de cómo se comunicará conmigo. Si nosotros nos vamos al contenido extenso de la semana 1, que se encuentra en la semana 5, recordemos que previamente nos habían dicho que es a través del mensajero institucional. El mensajero institucional, que es la plataforma por correo electrónico. Entonces tenemos estos 3 puntos: asesoría académica, videoconferencias, mensajero institucional o correo electrónico. Recuerden que en cómo te apoyará en tu aprendizaje tenemos más información. Esto es solamente a modo de ejemplo. Por lo tanto, este es el azul, me indica que es un error gramatical que puedo corregirlo. El rojo es otro error gramatical. Electrónica tenemos otro error gramatical, faltas de acento, y así terminamos con la parte de participación del facilitador. Pasamos a la parte de participación del estudiante. ¿Qué actividades realizarás? Aquí me indica en este punto qué actividades yo realizaré. Me indica que quién y cómo me calificará. Está compuesta por actividades integradoras y formativas, un proyecto integrador, elaboración. Entonces puedo yo copiar. Trataremos de copiar. Luego me indica qué actividades realizarás. Actividades integradoras y formativas, un proyecto integrador. Como únicamente me piden las actividades, registro mi proyecto integrador. Un foro de integración. Ok, tenemos foro de integración. Tenemos nuestros cuestionarios formativos. Cuestionarios formativos. Nuestro cuestionario de habilidades socioemocionales. Socioemocionales. Cuestionarios formativos, un cuestionario de autorreflexión. Ok, vamos a verificar este punto. Me indica que tengo actividades integradoras. Retomo mi plataforma de Prep en línea. Nosotros observamos no lo que se ve más. Ok, esperemos que cargue. Ok, listo. Coro, ok, unidad 1. Vamos a ver si ya se restableció. No. Tenemos problemas con la plataforma. Ok, pero podemos trabajar con ello. Tenemos nuestras actividades integradoras, sí. Actividades integradoras, nuestros cuestionarios formativos, que es lo que bien menciona, nuestro cuestionario socioemocional para la semana 1. En la semana 2 tenemos, por aprendiendo, lo omití. En la primera semana tenemos nuestro por aprendiendo. Tengo nuevamente mis 2 actividades integradoras, mis 2 cuestionarios formativos. Tenemos la parte de la tercera semana, un foro aprendiendo. Tenemos 2 actividades integradoras. Tenemos nuestro cuestionario, actividad formativa. Tenemos nuestro otro cuestionario. Tenemos nuestra actividad.
nuestros recursos del cuestionario socioemocional, la opinión del facilitador, la del tutor. En mi cuarta semana tengo la parte que compete al foro de integración, por aprendiendo. Tengo mi proyecto integrador de la semana 4, tengo mi foro de integración, tengo mi cuestionario de actividad formativa como es la prepa en línea, tengo otro cuestionario formativa y tengo mi autoevaluación a la cual hace mención. Por lo tanto, el documento y la respuesta coincide con lo que me está solicitando. Posteriormente menciona, ¿cuándo las realizarás? Se realizarán las actividades por semana. Ese es un ejemplo. 2 actividades integradoras en la semana. Consultamos fecha. ¿Cuánto las realizarás? En la primera semana, ok, voy a salir. Tenemos primera semana. Iniciamos el 14 al 21. Iniciamos del 14 de septiembre al 21. Okay, trataremos de cerrar. No me permite cerrar. Ok, voy a cerrar la plataforma para volver a entrar en ella y poder visualizar nuestros recursos. No. Ok, chicos, voy a dejar de presentar. Ok. No he desconectado, solo voy a cerrar la página nuevamente para abrirla y podamos continuar con la actividad. Listo. Entramos, nos indica lo siguiente. ¿Cuándo las realizaré? En la primera semana que tenemos el 14 al 20 de septiembre. 2 actividades integradoras en la semana. El 14 al 20 de septiembre. Tengo 2 actividades integradoras. Es la semana 1. 1, 2, 3 actividades. Ok, 2 actividades integradoras en la semana. Tengo 2 actividades.
3 cuestionarios formativos, 3 cuestionarios formativos, un foro de integración, y un cuestionario socioemocional. En la semana del 14 al 20 de septiembre. Y así sucesivamente voy a mencionar las de la semana 2. En la semana 2, cuáles son las actividades, semana 3, etcétera, semana 4, etcétera. Voy a la primera pregunta. Dice, ¿cómo será la interacción con tus compañeros? ¿Se realizará de forma virtual? De forma virtual. Estamos organizados en equipo. En la parte de su perfil, allí menciona el número de equipo a los cuales ustedes están compuestos. Informa. Esta es la parte que compete a participación del estudiante. Pasamos al punto de salón de clases. Menciona cómo está conformado tu grupo, en qué grupo estás, cuántas personas lo conforman, de qué ciudad son. Empecemos con esta parte. ¿Cómo está formado tu grupo? ¿En qué grupo estás? Recuerden que en la edición del perfil, cuando la actividad 2 que ustedes hicieron de la semana 1, se les solicitó una captura de pantalla donde se visualice su perfil de ustedes y en qué grupo están. También lo podemos nosotros encontrar en nuestro foro de aprendiendo. Tenemos la parte de la descripción del perfil. Perdón, nuestro grupo es el módulo 0, campus 1, generación 26, 0, 19. Esa es nuestra nomenclatura. ¿Cuántas personas lo conforman y de qué ciudad son? Me voy a la parte de módulo propedéutico. En esta barra de participantes les doy clic a mostrar listas de compañeros. Voy a abrir una pestaña nueva. En esta parte de lista de compañeros, nosotros podemos ver que menciona cuántos son 96 participantes. Me está preguntando cuántos participantes son, cómo está conformado tu grupo, cuántas personas lo conforman. 96 personas. ¿De qué ciudad son? De esas 96 personas no está considerando al facilitador, no está considerando al tutor, ni a nuestro SAMI. Recuerden que es el total de participantes que nos está solicitando nuestro curso. Posteriormente nos indica nuestro curso de qué lugares son. Cuando nosotros hicimos la edición del perfil, recuerden que les solicité y les envié un ejemplo. Por ejemplo, tienen ustedes, en el caso del facilitador de Izamal, tenemos aquí de Cumbres Aquila. Nuestro país es general, es México. Entonces, nuestras ciudades, tenemos parte de lo que son nuestras ciudades. Algunos compañeros no lo registraron. Entonces, tenemos información que nos puede servir para realizar nuestra actividad y nos indica lo siguiente. Por ejemplo, esperamos que cargue nuestro documento. Nos indican 96 personas. ¿De qué ciudad son? Ok, esperemos que cargue en nuestro calendario. Las 26 personas. Tenemos Yucatán. Vimos Puerto Vallarta. Etcétera, etcétera. Con esto tenemos la parte de nuestro salón de clases. Formas de evaluación. ¿Quién te evaluará? ¿Cómo te evaluará? ¿Y cuánto te evaluará? Tenemos en esta parte de nuestro recurso actividades del curso.
nos indica el primer punto. Tenemos el agente evaluador que evalúa. Tenemos tipo de actividad, porcentaje de calificación, descripción, un proyecto integrador. Tenemos esta parte de plataforma, habilidades socioemocionales, el cuestionario que ustedes contestan. Actividad en plataforma, que es la participación, que incluye el tiempo que dedicas a tus estudios, la hora o el tiempo que pasas conectado en línea. La parte de la participación en los foros de integración. Revisas los recursos, realizas actividades formativas, participas en los foros interactivos con la plataforma. Esta parte, recuerden que ya se los mencioné. Si nosotros no analizamos nuestros recursos, aparece como no hay una palomita. Si analizamos los recursos, lo consultamos, aparece nuestra palomita azul. De esa forma se asigna. Entonces me está indicando con la información de módulo 0, ¿quién me evaluará y cómo me evaluará? Tengo yo la respuesta para desarrollarlo. ¿Quién te evaluará? Me va a evaluar el facilitador. De acuerdo a lo que nosotros vimos, me va a evaluar la plataforma. Me lo indica en esta parte. Agente que evalúa, el facilitador evalúa, la plataforma evalúa y el estudiante. Tenemos 3 agentes que va a evaluar y el estudiante. ¿Cuál es esta parte del estudiante? Se realiza en la semana 4, que es la autoevaluación. ¿Cómo te evaluará? Consulto este documento. El facilitador me va a evaluar con 6 actividades integradoras, un proyecto integrador, un foro de integración. Lo copio. Menciona el punto número 2. ¿Cómo te evaluará? El facilitador lo realiza de la siguiente forma. Recuerden que la redacción cambia. Ese es solo un borrador, un bosquejo, un ejemplo de lo que ustedes deben hacer. Empecemos. Lo realiza de la siguiente forma. 6 actividades integradoras, 2 por semana. ¿Cuándo te evaluará? Este es para el siguiente. Okay. Vengo al facilitador. ¿Cuánto te evaluará? 2 actividades por cada semana. Esto no me interesa. Mapa mental, no me interesa. Tengo un proyecto integrador. Tal vez yo considere registrarlo, esta parte, un proyecto, el puntaje que yo asigne. Tal vez yo lo considere. Tengo el proyecto integrador. 2 actividades por semana. Ok. Me permiten valorar desempeños, evaluaciones y una rúbrica en la cual un foro de integración. Eso no me interesa. Registro un foro de integración. Retomo nuevamente quién y cómo me evaluará. Tengo mis 6 actividades integradoras, un proyecto integrador, un foro de integración. La plataforma, ¿cómo me está evaluando? Termino yo con este punto, el facilitador. Al ser en documento Word, recuerden que yo tengo espacio suficiente para desarrollarlo. Esa es la parte del facilitador. La parte de la plataforma. La plataforma me indica que voy a estar yo trabajando con mis habilidades socioemocionales. Actividad en plataforma. Etcétera, etcétera. Y así continúo con esta parte del facilitador, la plataforma, el estudiante, etcétera. ¿Cuánto te evaluará? Registro yo para evitar confusiones el facilitador. Evaluará 2 actividades. 2 actividades
integradoras cada semana. En ese documento el que hemos estado trabajando, lo tienen en esta parte, actividades del curso, 2 actividades integradoras. Eso es lo que me va a evaluar mi facilitador, que es lo que mencioné, el 42%. Las 6 actividades integradoras, el proyecto integrador y el foro de integración. En esta parte de los recursos que tenemos nosotros, en la primera semana también nos los indica en este recurso. Presentación de módulos, criterios, actividades y evaluación. Tengo mis actividades por semana, tengo mi proyecto integrador, mi foro de integración, mi autoevaluación, que es el color verde del estudiante, las actividades en plataforma, que es lo que menciona habilidades socioemocionales, actividad en plataforma, la plataforma automáticamente me otorga el 15% de mi calificación final. Entonces, en esta parte también lo tenemos y nos los describe el proceso de evaluación, y con esa información estamos trabajando este punto. Formas de estudio. ¿Cuáles son tus formas de estudio? ¿Qué espacios utilizarás para estudiar? ¿Cuánto tiempo dedicarás a estudiar? ¿Qué actividades realizarás para estudiar? ¿Qué herramientas de estudio están a tu disposición? En esta parte de formas de estudio ya es a criterio de ustedes qué espacios van a utilizar para estudiar. Considero yo en la parte de la plataforma los espacios que nos asignen para subir nuestras actividades. Puedes considerar los espacios que tú destines para tu casa. ¿Cuánto tiempo te dedicarás a estudiar? Se solicitan, si no estoy muy equivocada, 4 horas al día, pero eso no significa que nosotros estemos designando 4 horas para una semana. Tal vez nosotros decidamos estudiar por cuestiones de trabajo, por algo, tal vez sean 2 horas a la semana, 8 horas a la semana. Eso únicamente deciden ustedes cuánto tiempo le van a dedicar a la plataforma. ¿Qué actividades realizarás para estudiar? La forma en cómo ustedes se organizan para continuar con sus estudios. Tal vez ustedes decidan hacer primeramente un borrador de sus actividades sin subirlo a la plataforma. Tal vez ustedes decidan consultar primeramente los recursos para saber qué actividades van a realizar, etc. Todo ese procedimiento que ustedes elijan para trabajarlo. ¿Qué herramientas de estudios están a su disposición? ¿Por qué herramientas de estudio están a su disposición? A tu disposición se refiere a los accesos a herramientas tecnológicas, tal vez como Internet, los recursos audiovisuales que encontramos en la plataforma, documentos PDF, etc. Menciona qué servicios institucionales te ofrece la prepa en línea. Cerramos esto porque ya no nos interesa. Nos vamos a esta parte. Recuerden que al principio nosotros en la caja de herramientas de la actividad integradora 1 nos quieren nuestros recursos. Cuando nosotros ingresamos a la plataforma tenemos el SICAPREP, comunidad de aprendizaje, la misma información que se encuentra en semana 3, en nuestra unidad 1, en la cual se nos describen nuestros servicios institucionales. Okay. ¿Qué servicios me ofrece Prepa en línea? En mi comunidad. Entonces tenemos información para que nosotros podamos trabajarlo. Semana de integración. En la semana 4, si ustedes observan, tienen nuevamente quién y cómo me calificará. Retoma la información para que nosotros lo pudiésemos trabajar. Entonces tenemos la información para trabajar la actividad integradora 5. Y posteriormente de haber llenado esta información y esta parte de servicios institucionales, pasamos a la siguiente parte. Con base a la información que colocaste en ambas tablas, reflexiona y comenta de manera breve de 4 a 8 renglones. ¿Qué diferencias encuentras entre tu experiencia educativa y la que estás viviendo en prepa en línea? ¿Y cuál es el reto más importante que vas a enfrentar? Ok, voy a desarrollar esta pregunta y desarrollo la siguiente pregunta. ¿Qué diferencias encuentras? Por ejemplo, una presencial, tanto en la primaria como en la secundaria, es presencial las clases. Puedo yo registrarlo de la siguiente forma para no confundirme o no generar confusión. Registro primaria
y secundaria. Tengo yo presencial, tengo yo la virtual o a distancia, es válido de los dos. Ok, si en la primaria y la secundaria, en ese punto sí puedo yo colocar negritas a mi texto, presencial y virtual. Estoy cumpliendo con la parte de qué diferencias encuentras entre tu experiencia educativa previa y la que estás viviendo en prepa en línea. Una, que en la primaria y secundaria las clases son presenciales. En la virtual, ok, administro mi tiempo. Administro mi tiempo, etcétera. De esta forma yo estoy organizando la parte de mis actividades entre primaria y secundaria. ¿Qué diferencias encuentras entre tu experiencia previa y la que estás viviendo en prepa en línea? Como necesitas viviendo de 4 a 8 renglones, yo lo puedo hacer mediante un listado o simplemente puedo yo realizar la redacción de un texto. Esa es una propuesta. ¿Cuál es el reto más importante que pasa a enfrentar? Tal vez yo considere el manejo de las tecnologías. ¿Por qué el manejo de las tecnologías? Si yo vengo de una escuela presencial, no nos utilizan ni están asignadas nuestras actividades a través de plataformas. No tenemos a los maestros presencia física, etcétera. Esa es la parte que yo considero que debe ser alguno de los retos, pero eso únicamente depende de ustedes. La redacción puede ser a través de líneas o puede ser por párrafos. Por último, me indicaba la actividad que yo guarde mi nomenclatura, mi archivo, con mis apellidos y mi nombre. Repito nuevamente, es muy importante que ustedes guarden sus documentos con la nomenclatura que se solicita, porque recuerden que en nuestra rúbrica de evaluación se evalúa este punto en el hiperactitudinal por tecnología, si nombra correctamente o no el archivo con la nomenclatura. Mis dos apellidos, mis dos nombres y la nomenclatura de la semana módulo 0, semana 3, actividad integradora 5. Ya. Con esto finalizamos nuestra actividad que compete únicamente a la actividad integradora número 5. ¿Alguna pregunta? Antes de iniciar con las 6, ¿alguna pregunta a destacar, jóvenes de los que están presentes? No. Ninguna, entonces continuamos. Pasamos a la actividad integradora número 6. Me indica lo siguiente, mi educación, ok, perdón. Actividad integradora 6, semana 2, semana 3. A mi educación en prepa en línea SEP me indica, después de que reflexionarse sobre tus experiencias educativas en la primaria y la secundaria, de analizarse la forma en que estás aprendiendo un bachillerato en línea, ahora puedes comparar y valorar las ventajas que representa para ti un sistema educativo como el que te brinda prepa en línea SEP. Propósito: analizarás las diferencias entre la educación que recibiste en primaria y secundaria con la que ofrece el modelo a distancia de prepa en línea SEP. Lo anterior mediante la reflexión de tu experiencia educativa en el bachillerato en línea. ¿Qué necesitas? Para realizar esta actividad debes identificar la función de las figuras de apoyo de prepa en línea SEP, características de un estudiante en línea, la forma de evaluación de prepa en línea SEP, estructura curricular de prepa en línea SEP, la forma de estudio de prepa en línea SEP, estrategias de estudio que aplicarás, el uso de un procesador de texto.
¿Qué entregaré? Un documento elaborado en procesador de texto con el análisis y la reflexión de las preguntas planteadas sobre tu experiencia de bachillerato en prepa en línea CEP. ¿Cómo lo realizaré? Lee con atención las instrucciones. Haz clic en el enlace Mi Educación de Prepa en línea CEP para descargar el documento. Resuelve lo que se te indique en el documento. Para ello necesitarás abrirlo y editarlo en un procesador de texto como Word o documentos de Google. Una vez que realices lo que se indica en el documento, guárdalo en tu computadora de la siguiente manera. Tus apellidos, nombre, módulo 0, semana 3, actividad integradora 6, ejemplo, Hernández González Nayeli, módulo 0, semana 3, actividad integradora 6. Carga tu archivo en la plataforma. Tenemos el video para subir nuestras actividades. Tenemos nuevamente nuestra rúbrica. En esta rúbrica nos explica los lineamientos que debe contener nuestras actividades para ser evaluadas. Al igual que la anterior, tenemos un nivel cognitivo de 40 puntos, nuestros conocimientos, tenemos nuestro actitudinal, en lo que yo les menciono, utiliza correctamente el espacio destinado para su entrega, lo hace dentro de los tiempos estipulados y respeta la nomenclatura. Nuevamente les menciono que la nomenclatura del archivo es este. Por ejemplo, Hernández González Nayeli, módulo 0, semana 3, actividad integradora 6. Tenemos nuestra rúbrica de evaluación, nuestro nivel comunicativo, nuestro pensamiento crítico y el puntaje que se nos asigna por cada elemento que nosotros desarrollamos. Continuamos. Habiendo descargado nuestro documento de Mi Educación de Prepa en línea, me indica: a continuación te presentamos una serie de oraciones. Reflexiona acerca de lo que se indica en cada una de ellas y redacta el análisis de tu reflexión en un mínimo de media cuartilla, un máximo de 1. ¿Qué significa que puede ser con estos 4 puntos? Me está indicando mi actividad, las diferencias entre la educación escolar que tuviste antes y la educación que recibirás en nuestro modelo educativo de prepa en línea, las ventajas que tiene para ti estudiar en prepa en línea CEP, los cambios que harás en tu vida para poder cumplir con lo solicitado, aprobar cada módulo y concluir tu bachillerato. Número 4, las estrategias de estudio que aplicarás para lograr tus objetivos académicos, organizar tu tiempo, hacer anotaciones de los recursos, identificar la idea principal de cada recurso, entre otros. No van a ustedes a realizar las respuestas por cada punto que ustedes encuentren. Es una redacción en párrafos. No es permitible que ustedes terminen de qué diferencias entre la educación escolar que tuviste antes y la educación que recibirás en nuestro modelo educativo de prepa en línea. Que ustedes lean ese primero y lo respondan. No se está solicitando que debajo de cada uno se responda. Les está indicando que deben elaborar en un mínimo de media cuartilla y un máximo de 1 cuartilla estos 4 puntos. Por ejemplo, yo empiezo a describirlo. Las diferencias entre ambos modelos son notorias por las siguientes razones. Número 1. Se utiliza una plataforma educativa. Okay. Las actividades se entregan en forma digital. Las clases no son presenciales. Si ustedes se dan cuenta, hay una similitud con la actividad integradora
número 5. Menciona este punto. Una vez que yo haya terminado con mi redacción, ya trabajé yo el primer punto que se refiere a las diferencias entre educación presencial y la virtual. Lo que yo espero, las ventajas que tiene para ti estudiar de prepa en línea. Termino yo con esa redacción. Posteriormente paso, desde mi punto de vista, o según yo, mi punto de vista, obtengo la ventaja de administrar mis tiempos. Puedo ingresar, tengo ventaja de, debe ser 2 puntos, administrar mi tiempo. Puedo ingresar a cualquier día y hora. Y así sucesivamente voy trabajando yo ese primer punto que menciona las diferencias. Ya tengo yo mis ventajas, qué cambios en mi vida haré para poder cumplir con lo solicitado, aprobar cada módulo y concluir mi bachillerato. Tengo el otro punto, para aprobar el curso propedéutico, debo realizar, por ejemplo, entregar mis actividades a tiempo, consultar la rúbrica. Si no entiendo algo, le pregunto tal vez a mi facilitador, tal vez a mis compañeros, etcétera, etcétera. Y por último, las estrategias de estudio, ya tengo un punto, ya tengo el primer punto de las experiencias, ya tengo desde mi punto de vista para aprobar el curso, ya tengo 3, que son los que me están solicitando, y las estrategias de estudio que aplicarás para lograr tus objetivos académicos, organizar tu tiempo, hacer anotaciones de los recursos, identificar la idea principal de cada recurso, etcétera. Cuando yo haya terminado para el curso propedéutico, las estrategias que usaré son, por ejemplo, yo decido realizar actividades integradoras los días miércoles y jueves. Tal vez yo asigne los lunes participar en el foro aprendiendo. Y así sucesivamente yo voy a trabajar este punto porque no se está solicitando que yo lo resuelva debajo de cada uno de esos. Me está indicando, es un análisis de reflexión a un mínimo de media cuartilla y máximo una cuartilla. ¿Qué es una media cuartilla? La mitad de la hoja. ¿Qué es una cuartilla? Una hoja completa. Es decir, me lo indican esa parte, 1 de 2, esa es una hoja, cuando yo pase a la segunda hoja, ya es la hoja número 2, etcétera.
y así sucesivamente voy yo a trabajar con esta parte, la primera parte. La segunda parte me indica, por último, en 2 párrafos de al menos 5 líneas cada uno, reflexiona y redacta tu respuesta en torno a las siguientes preguntas. Significa que en 2 párrafos similar a esa actividad, voy a desarrollar el ejercicio. No voy a responderlo debajo de cada pregunta, la actividad. Únicamente voy yo a desarrollarlo debajo de las 2 preguntas en un máximo de 2 párrafos. Un párrafo de 5 líneas, un párrafo para ese de 5 líneas y otro párrafo de ese de 5 líneas. En total debo tener 2 párrafos con un total de 10 líneas. Me indica cuáles son tus expectativas al estudiar en PP en línea. Mis expectativas, por ejemplo, es la facilidad para entregar nuestras actividades. Una expectativa es un ideal de nuestras actividades. Es algo que nosotros deseamos o anhelamos. Y así sucesivamente trabajo yo. Cumplo con mis 5 líneas que se solicitan y posteriormente respondo. ¿Qué es lo que más ha llamado la atención del modelo educativo de Prep en línea en CEP? Y porque me ha llamado la atención considero yo que la flexibilidad para continuar con mis estudios tal vez el manejo de la tecnología, etcétera. De esta forma se está desarrollando. Una vez que yo cumpla con mis 5 líneas, mi actividad ha sido concluida. Les recuerdo nuevamente que lo que esté en color rojo y en color azul son errores que tenemos nosotros que corregir, ya sea con un clic derecho o con el corrector ortográfico que se encuentra en nuestros documentos de Word. Hasta acá terminamos y nuevamente nos indica guardar la nomenclatura con nuestro apellido. Nuestro apellido, nuestro nombre, la nomenclatura del archivo, módulo 0, semana 3, actividad integradora 6 y nuestra extensión. De esta forma nosotros estamos cumpliendo con la nomenclatura. Posteriormente, de haber terminado con la actividad, de haber revisado la corrección ortográfica y gramatical, lo subimos al espacio de tareas. Con esta parte termina lo que corresponde a la descripción de nuestras actividades. Ok, puedes dejar de presentar. Pantalla completa. Voy a compartir una pestaña. ¿Alguna pregunta hasta acá, compañero, chicos o estudiantes, aspirantes? Sí, le escucho. ¿Preguntas? ¿Podría subir para ver la parte de arriba del documento, por favor? Perdón, no la escucho. ¿Podría poner la parte de arriba para ver el documento? ¿De la actividad integradora 6? Sí, por favor. ¿Qué necesitas exactamente? Es que se estaba trabando y no pude entender la primera parte. Ok, la primera parte.
Ok, te lo explico nuevamente. Nos indica mi educación de prepa en línea CEP. Menciona este punto. A continuación te presentamos una serie de oraciones. Reflexiona acerca de lo que se indica en cada una de ellas y redacta el análisis de tu reflexión en un mínimo de media cuartilla y un máximo de una cuartilla. Tenemos 4 puntos que debemos desarrollar. No vamos a contestar estos puntos. Perdón, no los vamos a contestar como estamos acostumbrados a responder una pregunta, debajo de la pregunta la respuesta. No se desarrolla de esta forma. Vas a mantener tus 4 puntos tal y como está en el documento y lo único que vas a realizar es la descripción de la siguiente forma. Empecemos. Si nos está pidiendo un mínimo de media cuartilla y un máximo de una cuartilla, significa que una cuartilla es una hoja. En nuestro documento Word nos lo señala. Uno de 2. Esto es una cuartilla. La hoja número 2 es otra cuartilla. Nos indica media cuartilla o una cuartilla. Es decir, si yo quiero desarrollar media cuartilla, esas instrucciones, el ejercicio número 2, debe estar en la hoja número 2. Por lo tanto, mi media cuartilla únicamente abarca desde donde termina mi pregunta hasta el final de la hoja. Esa es media cuartilla. Me indica lo siguiente: las diferencias entre la educación escolar que tuviste antes y la educación que recibirás en nuestro modelo educativo de prepa en línea CEP. Empiezo yo con mi redacción. Por ejemplo, las diferencias entre ambos son notorias por las siguientes razones. Número 1, se utiliza una plataforma educativa. Número 2, las actividades se entregan en forma digital. Número 3, las actividades no son presenciales. El siguiente punto es las ventajas que tiene para ti estudiar en prepa en línea. Desde mi punto de vista tengo ventajas de, número 1, administrar mis tiempos. El número 2, puedo ingresar a cualquier día y hora. Notorias. Okay. El tercer punto es los cambios que harás en tu vida para poder cumplir con lo solicitado, aprobar cada módulo y concluir tu bachillerato. Me indica lo siguiente que puedo, el número 3, para el curso propedéutico debo realizar. Entregar a tiempo mis actividades. Número 1, consultar las rúbricas que se proporcionan en el espacio de tareas. Si no entiendo, número 3, si no entiendo algo, le pregunto a mi facilitador o a mis compañeros. Les recuerdo que si tienen errores, lo corrigen, clic derecho, rúbrica, a mis compañeros, etcétera, etcétera. Y el último punto al que hace mención es las estrategias de estudio que aplicarás para lograr tus objetivos académicos, organizar tu tiempo, hacer anotaciones de los recursos, identificar la idea principal de cada recurso, entre otros. Por ejemplo, las estrategias que usaré son, número 1, realizar actividades integradoras los días miércoles y jueves, significa que es mi organización de tiempo. Los lunes participar en el foro aprendiendo, etcétera. Entonces, con la redacción es para que a mí me dé media cuartilla o una cuartilla. A eso se refiere la primera parte de la actividad. En la segunda parte de la actividad ya pasé a mi siguiente cuartilla. Por último, en 2 párrafos de al menos 5 líneas cada uno, reflexiona y redacta tu respuesta en torno a las siguientes preguntas. ¿Cuáles son tus expectativas al estudiar en prepa en línea CEP? Y el número 2, ¿qué es lo que más ha llamado la atención del modelo educativo de prepa en línea CEP y por qué? Significa que únicamente debo tener 2 párrafos. Mi primer párrafo de máximo 5 líneas es para explicar cuáles son tus expectativas al estudiar en prepa en línea. Por las expectativas son ideales, podemos considerar parte de las razones que ustedes eligieron para optar por este modelo educativo o por esta escuela de prepa en línea CEP. Esa es la parte de expectativas. Y el número 2, por ejemplo, mis expectativas, la facilidad para entregar nuestras actividades, tal vez sea porque me permite estudiar a mi ritmo, yo puedo organizarme, etcétera. Y el número 2, ¿qué es lo que más ha llamado la atención del modelo educativo de prepa en línea CEP y por qué? Podemos nosotros elegir
puede ser un recurso, puede ser algo que a ti te haya llamado la atención, inclusive si porque no es totalmente gratuita, es válido, porque te está indicando qué es lo que más te ha llamado la atención. Me ha llamado la atención, por ejemplo, la flexibilidad para continuar con mis estudios, el manejo de la tecnología, el por qué. Tenemos acá el por qué. ¿Por qué? Porque puedo combinar mis estudios con mi trabajo. Recuerden que en ocasiones no en todos nuestros centros laborales nos permiten estudiar y trabajar al mismo tiempo. Tal vez el manejo de la tecnología, porque puedo yo entrar a cualquier hora desde un lugar que yo tenga acceso a internet, entrar a consultar los tutoriales, los avisos, los mensajes que se publican. Entonces, tal vez para mí ese es el mejor modelo educativo, mi flexibilidad y el manejo de la tecnología, pero eso únicamente depende de ustedes y lo que ustedes se les facilite. Esa es la parte que corresponde a la actividad integradora del número 6. Recuerden que solo pueden tener 5 líneas por cada párrafo. ¿Resolví la duda, señorita? Ok, ¿alguna otra? ¿Sí? Ok, ¿alguna otra pregunta? Sí, de hecho pueden acudir a hacer otras cosas. La sesión ya está por terminar. Entonces, les recuerdo que mañana estaré publicando en el espacio de aviso de novedades el link de nuestra sesión para que ustedes lo puedan descargar. Y les recuerdo, si tienen alguna duda, por favor envíen mensaje por la plataforma o a través del correo personal, y en un máximo de 24 a 48 horas lo estaré resolviendo sus dudas. Si tienen actividades pendientes para que yo les califique y lo han subido a la plataforma, máximo el miércoles ya tendrán sus calificaciones. ¿Alguna otra pregunta o duda que tengan? Podrían empezar activando su micrófono o mediante el chat. Voy a silenciar mi micrófono por si alguien desea comentar algo. Ok, entonces si no hay ninguna duda, chicos, agradezco sus participaciones y su asistencia en esta tercera sesión, y que tengan bonita tarde. La sesión ha terminado. Gracias. Bye. Muchas gracias. De nada, hasta luego.